Pues sí, vamos a meternos de lleno en la increíble historia del Peugeot 406, un coche que para muchos a lo mejor es solo un sedán elegante y fiable de los 90, pero que esconde detrás una trayectoria alucinante, llena de sorpresas, de logros que nadie esperaba, y de un equilibrio casi perfecto. No era el más rápido, no, ni el más lujoso, ni el que tenía el diseño más rompedor, pero justo por eso, por ser tan bueno en todo, se ganó un hueco en el corazón y en el garaje de millones de personas. A ver, pensemos un momento. ¿Puede un coche, uno de esos diseñados para llevar a la familia de vacaciones o para ir a trabajar, convertirse de repente en un ícono de la cultura pop, en un campeón de carreras y encima en una obra de arte sobre ruedas? Suena bastante improbable, ¿verdad? Pues esa es precisamente la historia de nuestro protagonista de hoy. Y esta historia la vamos a conocer aquí, en Revolución sobre Ruedas. Para entenderlo bien, vamos a recorrer su vida en 5 capítulos. Primero, veremos el pedazo de reto que tenía por delante al nacer. Luego, cómo evolucionó a mitad de su vida para ser todavía mejor. Nos pararemos, como no, en su versión más espectacular, la joya de la corona. Analizaremos por qué fue un coche para todo el mundo y terminaremos descubriendo cómo pasó de ser un coche de familia a una auténtica estrella. ¡Vamos a ello! Y es que, para empezar, hay que entender que el Peugeot 406 no apareció de la nada. Nació con una responsabilidad enorme, pero enorme de verdad sobre sus hombros. Tenía la misión, nada fácil, de suceder a una auténtica leyenda de la carretera. Exacto. Tenía que ocupar el sitio del Peugeot 405. Y ojo, que no era un hueco cualquiera, ¿eh? El 405 había sido un éxito brutal. Coche del año en Europa, un superventas por todo el continente y un coche que nos dejó imágenes para el recuerdo con versiones míticas como el Mi 16 o el T16 que arrasó en el Dakar y en Pikes Peak. La presión, como se pueden imaginar, era inmensa. Peugeot necesitaba un coche que como mínimo estuviera a la altura, pero que además modernizara la marca y la lanzara con fuerza hacia el siglo XXI. Y aquí tenemos su vida en un vistazo rápido. Salió al mercado a finales del 95, primero como sedán. Durante un par de años convivió con las últimas versiones del 405 familiar, hasta que llegaron sus propias versiones Break y el increíble Coupé. En el 99, justo a mitad de camino, llega una actualización súper importante, la que conocemos como Fase 2. Y su viaje termina en 2004 para dar paso al 407. Fue casi una década en la que el 406 no solo cumplió, sino que se convirtió en un referente en su segmento. Y llegamos a un punto clave. A mitad de su vida, en Peugeot no se durmieron en los laureles, ni mucho menos. Escucharon, vieron lo que hacía la competencia y decidieron que había que darle una vuelta de tuerca importante. Y no fue un simple lavado de cara para nada, fue una evolución en toda regla que convirtió un coche que ya era muy bueno en uno excelente. A ver, lo interesante de esta tabla es que resume a la perfección cómo maduró el modelo. A partir del 99, con la fase 2, el diseño se afiló. Un frontal con faros de una pieza, más modernos, más agresivos, y unos pilotos traseros que le sentaban de maravilla. Pero lo gordo, lo de verdad importante, estaba bajo la chapa. Llegaron nuevos motores de gasolina, los EV, más eficientes, y sobre todo debutaron los famosos motores diésel HDI. ¡Qué revolución! Inyección directa por Common Rail, eran suaves, silenciosos y consumían poquísimo. Y un dato crucial fue la seguridad. Se reforzó la carrocería, se añadieron airbags laterales y el coche pasó de una discreta estrella en las pruebas de choque a 3 estrellas, que ya era otra cosa. Esto demuestra el compromiso de la marca por mejorar. Y ahora llegamos a la joya de la corona. Porque si hay una versión del 406 que va más allá del tiempo, que deja de ser un simple coche para convertirse en arte, en pura elegancia sobre ruedas, esa es, sin duda alguna, el Coupé. Una maravilla con la firma de uno de los más grandes. Ojo a la cifra. Solo 107.633 unidades, que bueno, puede sonar a mucho, pero si pensamos que del 406 en total se fabricaron más de 1,5 millones, la cosa cambia. Y los convierte en una pieza bastante exclusiva. No es un Ferrari de edición limitada, claro, pero encontrar uno en buen estado hoy en día es una auténtica gozada. Un futuro clásico, pero garantizado. Ya que viene una de esas anécdotas que hacen este mundillo tan genial. La historia es que, a principios de los 90, el estudio Pininfarina le presenta un diseño para un nuevo coupé a Fiat. Pero en Fiat, por lo que sea, deciden rechazarlo y tirar por su propio diseño, el Fiat Coupé, que era radicalmente distinto. Pininfarina, que estaba convencidísima de la belleza de su creación, va y se la ofrece a Peugeot. ¿Y qué pasó? Pues que en Peugeot vieron el diamante en bruto al instante, aceptaron, y el resultado es este diseño atemporal, elegante, perfecto, para muchos uno de los coupés más bonitos de la historia. Menudo ojo tuvieron en Peugeot. Y por si fuera poco, para rematar ese estatus de coche especial, el 406 Coupé no se fabricaba en Francia con sus hermanos. No, se diseñó y se ensambló por completo en las instalaciones de Pininfarina, cerca de Turín, en Italia. De hecho, llevaba el logo del carrocero italiano en el lateral. Llevaba el león de Peugeot en el morro, sí,
pero su corazón, su alma era 100% italiano. Pero bueno, dejando a un lado la belleza espectacular del coupé, el verdadero secreto del éxito masivo del 406, el de las grandes cifras, se basaba en otra cosa, en su increíble capacidad para ser el coche perfecto para casi cualquiera. Era un coche polivalente, equilibrado y sobre todo, comodísimo. Esta tabla lo deja clarísimo. La gama de motores era enorme. Podías tener un 1.6 de gasolina sencillito y para el día a día, o podías irte al otro extremo y elegir el V6 de 3 litros y más de 200 caballos, que era una delicia para viajar. Y en diésel, lo mismo, desde los turbodiesel de toda la vida, duros como rocas, hasta los modernos HDI. Pero la magia del 406 no estaba solo en los motores. Su chasis era una obra de arte. Tenía un equilibrio increíble entre confort y seguridad. Se tragaba los baches que daba gusto, con una suavidad de coche mucho más caro, pero luego en las curvas era ágil y se sentía súper seguro. Vamos, que había un 406 para todo el mundo. Para una familia, para un comercial que se pasaba el día en la carretera o para un directivo. Y con todo esto, llegamos a la traca final, a la parte más sorprendente de la historia. Porque ¿cómo es posible que un coche tan sensato, tan racional, tan bien hecho, pero a priori sin ínfulas de estrella, acabase convertido en un icono con tantas caras diferentes? Es que es increíble, vamos a repasarlo. Para toda una generación, el Peugeot 406 es el taxi blanco de Marsella, de las pelis de taxi. Un coche de tapadillo que dejaba en ridículo a superdeportivos. Pero es que la cosa no se quedó en el cine, ¿qué va? Demostró lo que valía en los circuitos, ganando el durísimo campeonato alemán de superturismos en el 97, batiendo a los Audi, a los BMW y a los Opel en su casa. La prensa también se rindió a sus pies, con premios tan importantes como el coche del año de la revista What Car. Y por si fuera poco, para rematar, una versión HDI se marcó un récord mundial de distancia, casi 2.350 kilómetros, con un solo depósito. Cine, carreras, premios y un récord de eficiencia. ¿En serio? ¿Quién da más? Y claro, con todo este currículum, sumado a lo buen coche que era en el día a día, el resultado no podía ser otro que un exitazo en ventas. Más de 1.600.000 unidades. Es una barbaridad de coches. Una cifra que demuestra que el 406 no fue solo un coche de nicho o un icono de cine, sino un vehículo que conquistó a millones de conductores por ese equilibrio extraordinario entre diseño, fiabilidad y confort. Oye, y una pequeña pausa. Si está gustando esta historia de cómo un sedán aparentemente normal se convirtió en leyenda, no hay que olvidarse de darle al me gusta y de suscribirse. Es una gran ayuda para que podamos seguir buscando estas joyas del motor y para no perderse las próximas historias que vienen en camino. Al final, todo esto nos deja con una pregunta en el aire. El 406 consiguió una mezcla casi imposible, un diseño elegante que no envejece, una fiabilidad a prueba de bombas que dio tranquilidad a miles de familias y una fama repentina que lo hizo inmortal. Si miramos los coches de hoy, uno se pregunta, ¿qué modelos serán recordados dentro de 20 años por haber conseguido un equilibrio tan especial? Porque el Peugeot 406 es mucho más que cifras. Es parte de la vida de muchísima gente. Seguro que hay un montón de historias por ahí con este coche. Si fue el coche de un viaje inolvidable, el coche de la familia, el de algún amigo, sería genial leer esas experiencias en los comentarios o compartir este repaso con esta persona para revivir buenos momentos. Fue, sin duda, un coche que dejó una huella imborrable, un clásico moderno que nos demostró que a veces la sencillez, cuando está bien hecha, es la mayor de las sofisticaciones.